Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy vamos a empezar con algunos nombres. Regina Martínez, Rubén Espinosa, Jesús Adrián Rodríguez, Javier Arturo Valdés, Miroslava Bridge. Y así podríamos continuar hasta 119 el número de periodistas asesinados en México desde el año 2000 por estar investigando casos de narcotráfico o corrupción. México se ha convertido sin duda en uno de los países más peligrosos para los periodistas, y para hablarnos de todo ello hoy hace escala en París Paloma Dupont de Dinechamps, que es de la Red Internacional de Periodistas de Investigación coordinados por Forbidden Stories. Paloma, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, buenos días. Desde Forbidden Stories están coordinando una macroinvestigación que se llama Proyecto Cártel. ¿En qué consiste? Mira, el Proyecto Cártel son 60 periodistas de 25 medios en el mundo, del Washington Post, de Le Monde, de Proceso en México, y lo que hicimos es retomar y seguir con el trabajo de la periodista asesinada mexicana Regina Martínez y rastrear los cárteles mexicanos en el mundo. Es una multinacional del crimen, y a una multinacional del crimen se le tiene que investigar de una forma global y con una respuesta global, y poniendo todos los esfuerzos colaborativos posibles. Justamente, ¿cómo están investigando, cómo se organizan y con qué fuentes cuentan? Mira, lo que es interesante en eso es que hace pocos años un periodista, por dar una información a otro periodista, lo podían echar, y aquí nosotros es completamente lo contrario. La idea es que uno dice, mira, yo tengo tal fuente en la inteligencia americana, y otro periodista dice, yo tengo en la inteligencia mexicana. Y lo que hacemos y lo que hemos hecho es como que cada uno aporta sus fuentes y dice, mira, yo tengo tantas personas que pueden hablar del tema, y hacemos como un esfuerzo global para ir lo más lejos posibles en las pistas que estaba investigando Regina Martínez. A través de la investigación que están llevando a cabo, me gustaría preguntarle ¿cuál es el peligro para un periodista mexicano? ¿Qué temas concretos lo ponen en peligro? El tema que más pone en peligro a los periodistas mexicanos es el tema de la narcopolítica, que son los vínculos entre los políticos y los grupos criminales. Y este es el tema que pone en peligro a los periodistas mexicanos, y es muy importante recordar que los periodistas que más están en peligro son los periodistas locales. Y Regina Martínez justamente es un caso emblemático de ello. Estaba investigando estos vínculos, pero era la primera periodista nacional en México que fue asesinada, y entonces el mensaje era muy fuerte, porque el mensaje era, si matan a Regina Martínez, pueden matar a cualquiera. Y entonces esto es lo que hace que este caso fue tan fuerte y que queríamos investigar. Recuérdenos en qué circunstancias fue asesinada Regina. Fue en 2012, que estaba investigando exactamente con quién había dado, ¿no? Pues Regina Martínez, en la versión de las autoridades locales es que fue asesinada por un robo, pero la investigación que nosotros llevamos a cabo nos permitió corroborar con diferentes fuentes que ella estaba investigando un tema sobre la desaparición de personas en Veracruz, en las fosas comunes del gobierno de Veracruz, con la complicidad de políticos locales. Y ella estaba investigando este tema un año antes de que la asesinaran, y a nosotros nos parecía muy importante como revelarlo al público por el deber de informarnos sobre qué ella trabajaba. ¿Y por qué las autoridades locales no quieren que se sepa la verdad? Una fuente que podéis ver en el documental justamente que salió en France 5, realizado por Jules Giraudat. En este documental hablamos con una fuente del interior del gobierno de Veracruz, y que dice, a ningún gobierno le gusta que le destapen la cloaca. Y la idea es realmente que el tema de los desaparecidos es algo muy, muy fuerte, y sobre todo en unos años ahora es un tema que ya ha salido
pero es simplemente desde el 2016, cuando Regina estaba investigando el tema de los desaparecidos, nadie hablaba de este tema. Los familiares de desaparecidos pensaban encontrar sus familiares vivos en alguna parte, pero no tenían idea que estaban escondidos en la misma fosa común del Estado, administrada por el Estado, ahí delante. El caso de Regina es emblemático, como dice, para entender el problema de la narcopolítica y para entender, como decíamos, que no es un problema solo mexicano, sino que es un problema global. Y las investigaciones en ese caso les han llevado a encontrar ramificaciones, ¿no?, fuera de las fronteras mexicanas. Es el caso que os lleva incluso hasta Barcelona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conexión entre Veracruz, Regina, Barcelona? Es muy importante eso, que lo tengamos en mente, que cuando se muere un periodista mexicano es una historia que nos toca a nosotros también, porque cuando, por ejemplo, Javier Valdés está investigando el cartel de Sinaloa, el cartel de Sinaloa vende drogas a 57 países en el mundo. Entonces, también por eso nosotros luego vamos a investigar las ramificaciones. Y en el caso de Barcelona, el tema que vincula es que el gobernador de Veracruz, que Regina estaba investigando y que pensaba ella que estaba en vínculo con estas desapariciones de personas o cómplice, fue nombrado cónsul en Barcelona, y gracias a un periodista del consorcio que estaba basado en Barcelona, nos pudimos cuenta que allá también había sido objeto de investigaciones y de presuntos vínculos con el narco local y el grupo Jorodovich, y pudimos ver que hasta ahora este hombre sigue completamente impune y nunca enfrentó ningún tipo de justicia. O sea, porque aquí ya no estamos hablando de que los poderes públicos pueden ser cómplices o actúan porque tienen la espada de Damocles encima, ¿no?, de grupos de narcotraficantes locales. Estamos hablando de que son responsables según sus investigaciones, que son responsables. Exactamente, es que la particularidad de que ya no se separa mucho la frontera entre quién es político y quién es narco en una zona como, por ejemplo, Veracruz, e investigar esto es particularmente sensible, y sobre todo a nivel local. Ahora lo que nos decía la gente cuando estábamos en el terreno es que en vez de decir los Zetas, por ejemplo, van a decir un grupo criminal mató a... La autocensura ya está muy integrada, pero porque es una forma de sobrevivencia, y nosotros que tenemos la posibilidad de hablar libremente, pues es un deber hacerlo. Hay, por ejemplo, otro caso, ¿no?, muy importante, el del asesinato de Miroslava Bridge. Las autoridades querían que esa investigación fuera como un modelo, ¿no? Pero la investigación patinó completamente, no se llegó al fondo justamente por la narcopolítica en el estado de Chihuahua. Y hay muchas pistas casi muy evidentes para investigar que no se investigaron. No se respondió a preguntas claves, ¿no?, sobre cuál era el vínculo con los grupos políticos y los grupos delictivos, por qué la mataron. O sea, es como una especie de, sí, vamos a hacer una investigación, finalmente no vamos a responder a nada de lo importante. Claro, es que como en 99% de los casos de periodistas asesinados hay total impunidad, y el caso de Miroslava Bridge y de Regina Martínez muestran lo mismo, ¿no?, que no hay una voluntad política de investigar como línea de investigación, interesarse en el trabajo periodístico que estaban llevando a cabo. Entonces es una línea que muy rápidamente se pone de lado, y lo que se va a investigar es a los que ejecutaron el crimen, se van incluso a encontrar montajes, como en el caso de Regina Martínez, que recuerdo que nosotros hemos identificado en la investigación del Cartel Project con Forbidden Stories que se crearon 180 cuentas bots, que son falsas cuentas Twitter, que republicaban masivamente la versión oficial del gobierno de Veracruz, que era que la muerte de Regina era consecuencia de un robo. Entonces eso es
el problema de la justicia a la veracruzana. Como o sea, es que desvinculan completamente, digamos, el asesinato del tema de la investigación que estaban llevando a cabo e intentan hacer pasar por un crimen común, ¿no? Por un crimen crapuloso, exactamente. No se interesan en el trabajo periodístico y entonces nosotros lo que hacemos es como darle una segunda voz y saber que estos periodistas escribiendo sabían que una nota los podía hacer que costarles la vida. Entonces nosotros pensamos que podemos como hacer sobrevivir este mensaje y la idea es como no matarán al periodista, pero no matarán a su mensaje. No matarán la investigación que ustedes intentan seguir. Justamente, ¿cuáles son las dificultades que encuentran ustedes a la hora de investigar y qué riesgos corren ustedes? Porque también van al terreno. Yo creo que ahí es muy importante decir que los que corren riesgo son los periodistas locales, que nosotros tenemos unos protocolos muy importantes y que vamos como de pasada, ¿no? 3 días aquí, está todo muy organizado y no tenemos los niños en la escuela que van a ir a amenazar, no tenemos nuestros hijos en la escuela y en realidad yo creo que sobre todo el peligro está para las fuentes que nosotros vamos a entrevistar y que luego se quedan. Y creo que es eso que es muy importante poner de relieve. Y en el caso bueno, obviamente hay peligro, pero el peligro está sobre todo en los periodistas locales. O sea, que tienen unos protocolos de seguridad muy importantes para proteger a los periodistas locales y a las fuentes. Para proteger a las fuentes, no encontrarlas, por ejemplo, en su casa. A veces que una fuente se desplace a otro lugar porque hay un lugar en el que podríamos ser vistos. A lo mejor no verse si es que es demasiado peligroso. Y sí, siempre pensar en la persona que se queda. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma Dupont de Dinechamps, de la Red Internacional de Periodistas de Investigación, coordinados por Forbidden Stories y que están llevando a cabo el proyecto Cártel sobre estos periodistas asesinados en México y que continúan sus investigaciones y le deseamos mucha suerte con ese trabajo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.